¿Qué tal? El día de hoy lo que intentaremos hacer es una pequeña aproximación a la fisiología y anatomía renal para poder comprender por qué y cómo es que el riñón falla y tiene su patología. El riñón es un órgano que está interpuesto en la circulación general, de manera que su circulación forma un puente entre el sistema arterial. Dicho puente le permite sus funciones, las cuales resumidas son la eliminación del exceso de agua, el exceso de solutos y sustancias tóxicas producto del metabolismo celular, o bien fármacos ingeridos. Otras funciones del riñón no menos importantes son la producción de hormonas, como son la vitamina D y la eritropoyetina. Podríamos decir que en resumidas cuentas la función del riñón es la de mantener la homeostasis del medio interno. ¿A qué nos referimos con circulación puente o circulación en paralelo? Es que nos referimos con una circulación en serie. Por un lado, la arteria renal ingresa al hígado renal por una rama única que se arboriza en diferentes segmentos, pero que originalmente se encuentra derivada de la aorta, un único vaso que si lo anulamos, no interrumpimos la circulación de otros órganos, esto es, una circulación en paralelo, permitiendo así que de dañarse un órgano o su circulación, el resto de la circulación general no se ve comprometida. Una vez que la circulación ingresa en el parénquima renal, esta forma una anastomosis en serie. Nuevamente, ¿qué es esto? En la anastomosis en serie, una arteria normalmente debería ramificarse en capilares que se continúan luego con una vérula. En el caso del riñón, una arteriola que ingresa en la circulación se ramifica en un penacho de capilares que se continúan con una arteriola nuevamente. Estas son las arteriolas aferentes y arteriolas deferentes. Esto permite que cada unidad funcional, cada glomérulo, cada nefrón por sí mismo es capaz de interpretar qué es lo que está circulando por sus capilares sin que el metabolismo de las células tubulares interfiera en esa circulación. A su vez, el sistema arteriola interpreta la tensión que hay dentro de las arterias sin ser influida por la caída de tensión que ocurre en un sistema arteria capilar ventro. Recuerden que en estos sistemas la presión en el extremo arterial es elevada, mientras que la presión o tensión de la pared en el extremo venoso disminuye y es menor. Esto aplicado en el sistema renal, donde una de sus principales funciones es mantener la tensión a largo plazo en el organismo, induciría un error, en tanto que la presión va cayendo a medida que la sangre circula. No obstante, en el sistema arteria, la tensión se mantiene relativamente constante, interpretándose de una mejor manera la tensión en el organismo superior. Supongamos el siguiente ejemplo, donde este río representa el cauce de la circulación general. Ahora bien, este nuevo cauce, representado en un borde, representa la circulación renal a través de una nefrona. ¿Qué ocurre aquí? En estos casos, la tensión de la circulación general, que se mantiene relativamente constante, ingresa al sistema renal, es interpretado por una nefrona, la cual, una vez entendiendo la composición de la sangre, extrae de ella, filtrando aquellos desechos que no son necesarios o bien aquellos solutos que están en exceso, formando una orina primitiva. Una vez que se ha filtrado toda esta orina primitiva, se secretan también sustancias que, no habiendo sido filtradas, también son necesarias quitarlas del organismo.
sustancias que se secretan en forma activa. Y finalmente, aquellas sustancias que, habiendo sido secretadas en forma activa, deben retornar a la sangre, son reabsorbidas por el sistema a nivel tubular. Explicar cómo está constituida una nefrona no es tarea de este video. No obstante, hay que remarcar algunas premisas. Lo primero es que el filtrado glomerular depende de la diferencia de presión entre la presión capilar intraglomerular y la presión en el espacio de Bowman. Lo segundo es que tanto la arteriola aferente como la arteriola eferente se regulan contrayendo o dilatándose de manera que la diferencia de presión intraglomerular cambie en consecuencia de estos cambios. Finalmente, conocer que la primera porción del asa de Henle y el túbulo contorneado proximal son permeables al agua, difundiendo esta en forma masiva, mientras que el asa ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, tanto cortical como medular, son impermeables, siendo solamente permeables en presencia de determinadas hormonas. Con respecto a cómo funcionan las diferentes arteriolas, la arteriola aferente, es decir, aquella que ingresa en el glomérulo, se vasocontrae en presencia de la endotelina. Al vasocontraerse, disminuye la presión hidrostática intraglomerular, disminuyendo el filtrado. Se vasodilata en presencia de óxido nítrico y peptido natriurético auricular. Al vasodilatarse, aumenta la presión intraglomerular, con lo cual también aumenta el filtrado. Con respecto a la arteriola eferente, esta se vasocontrae en presencia de angiotensina 2. Al vasocontraerse, aumenta la presión intraglomerular y con lo cual aumenta el filtrado glomerular, mientras que en presencia de prostaglandinas se vasodilata, con lo cual disminuye la presión intraglomerular y disminuye el filtrado glomerular. Si tuviéramos que resumir estos dos fenómenos, diríamos que las acciones de las diferentes arterias son opuestas, es decir, cuando se vasocontrae la arteriola aferente disminuye el filtrado, mientras que cuando se contrae la eferente aumenta el filtrado. Así también, cuando se vasodilata la aferente aumenta el filtrado, mientras que cuando se vasodilata la eferente disminuye el filtrado. Como dije en un principio, la explicación de toda la fisiología de una nefrona no es motivo de este video. No obstante, sí debemos tener en cuenta lo siguiente: el contracorriente, que es el fenómeno que ocurre en el intercambio en el asa de Henle, es una de las principales tareas de la fisiología renal y uno de los peores mecanismos para ser entendido. En definitiva, esto es lo que nos permite no morir cuando no tenemos agua. Si recuerdan, habíamos dicho que la primera porción del asa de Henle es permeable al agua, mientras que la segunda porción es impermeable a ella, siendo las partes distales de la nefrona permeables en presencia de determinadas hormonas. Ahora bien, ¿qué ocurre con respecto a los líquidos intratubulares y la médula? La médula renal se encuentra hipertónica. A medida que descendemos, esta hipertonicidad aumenta y a medida que ascendemos, la hipertonicidad disminuye. Ahora bien, a medida que el líquido, la orina primitiva, va transcurriendo por la primera porción del asa de Henle por su asa descendente, el exceso de agua sale de los túbulos en forma pasiva a una médula hipertónica, con lo cual, al llegar al extremo más distal de Henle,
esta orina primitiva se encuentra concentrada. Ahora bien, a medida que progresa a lo largo del túbulo, al ser este impermeable, el agua ya no podrá salir del túbulo. No obstante, las diferentes células que componen la pared tubular de la rama ascendente de la sal de Henle pueden reabsorber a la circulación diferentes solutos que se encuentran ahora concentrados en esta orina primitiva. Por lo tanto, a medida que progresamos en el túbulo, la orina primitiva se diluye, pero esta dilución se realiza sobre un volumen de orina que es menor al que había ingresado originalmente. ¿Qué obtenemos como resultado? De una orina primitiva que era hipotónica y de gran volumen, se obtiene una preorina hipotónica también, porque se han reabsorbido gran cantidad de solutos. Los fundamentales son sodio, potasio, calcio, cloro, y esta orina resulta de bajo volumen, dado que gran parte de ella, gran parte del volumen, ha sido reabsorbido en la primera porción de la sal de Henle en forma pasiva. Cuando esta orina primitiva llega a los túbulos colectores, estos túbulos colectores son impermeables a ella. Ahora bien, en presencia de la hormona antidiurética ADH o vasopresina, se activan en las células tubulares canales llamados aquaporinas, por los cuales el agua es capaz de escapar. En situaciones en las cuales necesitamos recuperar el agua, por ejemplo, perdidos en el medio del Sahara, se secreta ADH para que las aquaporinas sean expresadas en la membrana tubular y el agua reingrese al riñón, sea reabsorbida. En ausencia de ADH, estos canales o aquaporinas son internalizados en la célula y por lo tanto la orina se forma hipotónica y por ello de grandes volúmenes. Este fenómeno ocurre, por ejemplo, cuando tomamos alcohol. En la ingesta de alcohol se suprime la secreción de ADH, se han ingerido grandes volúmenes líquidos y es por ello que aquel paciente, aquella persona que ha consumido alcohol, orina grandes volúmenes de una orina hipotónica.